Gracia y paz, hermanos. Estemos orando al Señor, que gracias a Dios, Él por su fidelidad está siempre, todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a inclinar a Él nuestro rostro, nuestro corazón, y vamos a pedir a Él que Él sea ayudándonos, su propio espíritu sea ministrando a cada uno de nosotros. Amén. Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, te agradecemos esta nueva y bendita oportunidad en que te reúnes con nosotros y nosotros también contigo, Señor, a tus pies. Confiamos en tu gracia. Agradecemos que tú nos amaste primero, que tú tomaste la iniciativa en crearnos y también en venir a buscarnos después de que caímos. Te agradecemos porque aún estando muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida en tu Hijo Jesucristo. Tú tomaste la decisión, Señor, de limpiarnos, perdonarnos y aprovisionarnos con tu Santo Espíritu. Te recibimos, Señor, por tu gracia. Estamos abiertos a ti. Deseamos confiarnos íntegramente en tus manos. En ella descansamos plenamente. Te rogamos que tú seas hablándonos, tocándonos, que nuestro hombre interior sea afirmado delante de ti por tu gracia, que seamos renovados y fortalecidos y aún vivificados en nuestros cuerpos mortales. Entregamos todo lo que atañe a nosotros, visible e invisible, conocido o desconocido. Nos confiamos en ti, Señor. Rogamos que nos hables, que nos atraigas hacia ti, hacia adentro de ti, y que nos retengas cerca de tu corazón, porque no queremos salir de ahí. Queremos permanecer ahí siempre. Tú eres nuestro lugar. En ti, Señor, encontramos nuestro lugar eterno. Te damos gracias, Señor, por esa honra inmensa de tener lugar para nosotros en tu corazón santo, siendo nosotros tan débiles. Nos has limpiado, nos has ayudado hasta aquí y nos ayudarás para siempre, Señor. Te damos gracias en el Señor Jesús. Tu palabra sea con nosotros, Señor, mientras la consideramos delante de ti. La competencia solo viene de tu gracia. Guárdanos de nosotros mismos y del maligno y déjanos recoger la cosecha de la lluvia del cielo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, con la ayuda del Señor estaremos hoy dando continuidad a las dos partes que estuvimos viendo ayer. Comenzamos por la mañana mirando la primera mira y veíamos aquella noción clave que dice la Escritura: y le edificó una mujer. Dios tomó de la propia costilla de Adán y le edificó, dice el original hebreo, le edificó una mujer, asociando la palabra edificación con la palabra mujer y también con la palabra matrimonio, ¿no? Porque los dos llegaron a ser uno. Amén. Y eso es una figura de Cristo y de la Iglesia. Y luego vimos la segunda parte en la tarde sobre las pisadas de la fe hasta el Betel, el Dios de Betel. No tenemos que ver solo Betel, la casa de Dios, sino el Dios de la casa. Y las pisadas
de los patriarcas, que fueron en figura de nuestras pisadas, de nuestra caminata, nos condujeron hasta ese punto de la casa de Dios, del edificio de Dios. Recorre toda la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, y por lo tanto es algo que está en el corazón del Señor. Por eso, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, lo hizo en dos géneros, el género masculino y el género femenino, y a los dos juntos Dios llamó a Adán. Eso quiere decir de que el corazón del Señor está lleno de amor, y Él quiere tener una esposa. Él llamó a su pueblo de su esposa, Él se llamó a sí mismo de marido de su pueblo, Dios en el Antiguo Testamento, y su Hijo, que también es Dios con el Padre, es el esposo, y la iglesia es la esposa. O sea que ese misterio del matrimonio, la edificación matrimonial, es algo que recorre toda la Biblia, y entonces estamos viendo, no todo, porque no da un retiro como este es para ver todo, pero ver la panorámica y ver los puntos principales, que el Espíritu nos vaya iluminando, para que el Señor nos vaya tocando y nos vaya conquistando, porque la palabra de Dios es como la declaración de un novio a la novia. ¿Quieres ser mi esposa? Y Él no va a decidir por nosotros. Nosotros caídos no podemos ni decidir bien, pero la gracia sustenta una capacidad que viene de la gracia, porque nadie puede venir a Él si Él no lo trae, pero Él nos trae, nos capacita para decidir. Antes de la caída podíamos decidir, después de la caída solo decidimos el mal, pero venida la gracia, ahora la gracia nos capacita para decidir. La gracia nos recupera para ser responsables y poderle decir sí o no. Bueno, si estamos aquí es porque ya le hemos dicho sí, pero hay que decirle sí todos los días, todas las horas, todos los minutos, los segundos, y también las semanas, los meses, los años, las décadas y toda la vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a continuar. Vamos a pasar así de la figura de Eva, y después de las figuras patriarcales y de Betel, ahora vamos a pasar al tiempo de Moisés y a la figura del tabernáculo. El tabernáculo es todavía Betel, solo que es Betel revelado con mayor intensidad. Las cosas terminan en la Nueva Jerusalén, pero para entender lo último tenemos que comenzar por lo primero. Amén. Entonces vamos al libro del Éxodo, y vamos inicialmente al capítulo 25, y vamos a ponerle atención a algunas de las palabras. Seguramente que yo no voy a hablar todo, pero cada uno de ustedes, los hijos de Dios, tiene el Espíritu Santo, y algo que ni siquiera yo mencione, porque no soy yo el único del cuerpo, puede ser que el Espíritu Santo le llame a usted en particular una palabra que no fue hablada, pero pues para usted fue hablada. Entonces guárdela, y en el momento que Dios prepare para usted, compártala y enriquezcámonos unos a otros en el compartir mutuo. Por lo pronto, bueno, voy a estar yo acá, pero el resto del tiempo están ustedes, ¿amén? Y también cualquier otro que el Señor quiera puede estar acá. Éxodo capítulo 25. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 1, los primeros 9 versículos, inicialmente, para que veamos allí el corazón de Dios, porque Él dice el Señor que de la boca habla del corazón habla la boca, ¿no? Lo que está en el corazón es lo que habla la boca. Ahora esta es la boca del Señor, que nos muestra lo que está en el corazón de Él, y Él ya lo ha venido abriendo y lo sigue abriendo. Es como una flor que se va abriendo, mostrando su hermosura. Gracias a Dios que el corazón de Dios es hermoso. Amén. Y entonces miren lo que dice aquí el Señor. No se molesten si leo Yahvé en vez de Jehová. Me parece nomás que es un poquito más cercano al original, pero no importa, puede leerlo, el Señor entiende. Él mismo fue el que quiso que hubiera muchos idiomas, así que no hay problema. Yahvé habló a Moisés.
O sea, comenzó a revelar su corazón, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Vamos a detenernos un minutico acá. Vamos a ver qué nos revelan estas palabras de esta manera. En primer lugar, quiero llamarles la atención a esa primera frase, ¿no? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Aparentemente, no realmente, aparentemente hay como una contradicción. Porque no dice solamente, di a los hijos de Israel que me den una ofrenda, sino que tomen. O sea que antes de nosotros poder tomar algo, primero Él nos dio algo para poder tomar de ahí. ¿Cómo vamos a tomar si Él no nos ofrendó primero? ¿Se da cuenta? O sea, el Señor es el que nos da todo primero. Y por eso dice, tomen. ¿De dónde vamos a tomar? ¿Qué hay que hayamos hecho nosotros? Nada. Realmente el que hizo todo, y incluso a nosotros, y el que nos dio todo, y el que preparó todo, fue el propio Señor. Entonces miren qué precioso. Él no nos pide algo que Él no nos haya dado primero. Si algo podemos ofrendarle al Señor es porque Él primero nos ofrendó todo, nos dio todo. Y Él mismo se nos dio en su Hijo. Y aquí comienza Dios a mostrar eso, y le llamo desde ahora la atención que muchas veces en muchos pasajes de la Biblia nos vamos a encontrar con este verbo tomar. Tomar quiere decir echar mano y hacer uso de algo que está provisto. Porque está provisto, se puede tomar. Está ahí para que lo tomemos, para que lo recibamos, para que contemos con eso, tomar. Muchas veces vamos a encontrarnos con ese verbo y por lo tanto no pasemos de largo, rápidamente, ligeramente por encima de ese verbo. Tomar significa las cosas están ahí a disposición, solamente tienes que recibirlas, contar con ellas, creer. Si Él te dice que tome es porque puedes tomar, porque Él mismo te ayuda a tomar. Amén. Porque Dios no va a ser cruel. ¿Qué tal que el Señor Jesús le hubiera dicho al paralítico, y se lo dijo, pero se lo dijo proveyendo? Toma tu lecho y anda. Decirle eso a un paralítico sin ayudarlo es como burlarse de él. Si él pudiera tomar su lecho, no estaría ahí yaciendo en cama todo el tiempo. Pero si el Señor le dice, toma tu lecho y anda, es porque mientras él toma creyendo, el Señor le va dando lo que él no tiene. Pero el Señor, al decirte, sed perfecto, no se está burlando de ti. Si Él dice, sed perfectos porque yo soy perfecto, imagínense nosotros solitos con qué y de dónde vamos a ser perfectos como Dios. Sed perfectos porque yo soy perfecto. Pero si Él dice, sed perfecto, Él no solamente está mandando, Él está constituyendo por gracia. Si Él te dice, sed perfectos, es porque Él te da de su perfección en Cristo. Amén. La sangre te limpia y el Espíritu te constituye, y ese sé perfecto es como decirle a la luz que no existía, sea la luz, y fue la luz. Sea, Él le dio el ser a lo que no tenía ser. Lo mismo nosotros no tenemos en nosotros perfección. Si Dios nos dice que seamos perfectos es porque Él nos ha dado a su propio Hijo que es perfecto, nos ha dado su Espíritu que es perfecto. Por un sacrificio Él nos presenta como perfectos. Entonces en la fe nosotros tomamos, nosotros recibimos. Entonces siempre que Dios dice tome su cruz. Si el primero
pasó por la cruz y nos crucificó con Él. Entonces es por la fe en Él que tomamos la cruz. Nunca es en base a nosotros mismos, siempre es en base a Él. Y aquí el primer verbo que Él dice que hay que decirle al pueblo es que tome. Tomar de todo lo que Dios nos dio. Esas cosas que Él va a decir que constituyen su ofrenda, todas representan distintos aspectos de Cristo. Y esa es la ofrenda que Dios nos da. Por eso dice que acercándonos a Él, somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer a Dios sacrificios aceptables por medio de Jesucristo. Eso es lo que hay que subrayar. Por medio de Jesucristo, los sacrificios que ofrecemos a Dios son aceptables, porque no somos nosotros mismos, sino que Él llenó nuestras manos vacías. Él dice que ninguno debemos presentarnos con las manos vacías. Entonces, ¿quién es el que llena nuestras manos? El Señor. Las llenó de Cristo. Amén. Entonces dice, tomen. Y ahora dice, para mí, porque es que nosotros a veces tomamos solo para nosotros. Y eso nos hace egoístas. Queremos a Dios solamente para nosotros, pero Dios quiere que seamos como Él es. Él es Dios para nosotros. Él no solo es rico, sí es rico, pero no solo rico, Él es rico para con todos los que le invocan, rico para con los que confían en Él, para los que creen, para los que cuentan con Él. Sí hay Dios, y es un Dios bueno, y es un Dios fiel, y es un Dios que nos ha dado toda su plenitud en el Hijo, y por el Hijo en el Espíritu, y todo lo que es del Padre, del Hijo, y dice, tomará de lo mío el Espíritu y os lo hará saber. El Espíritu nos comunica lo que el Padre le dio al Hijo, que es todo, y el Hijo dice, Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Entonces podemos tomar por la fe. Tomar es contar con Él. Dios no se burla de nosotros, aunque en nosotros mismos somos como el paralítico, no podemos levantarnos solos, pero Él dijo, levántate, y Él mismo se tiene que levantar, pero cuando Él se levanta en la fe, Dios lo levanta. Eso es la sinergia, sinergismo. Por ahí se habla mucho hoy en día de monergismo, es una sola energía, la de Dios, pero Dios nos creó a nosotros para ser colaboradores con Él y vivir en unión con Él. Ese principio de reunión, de alianza, de matrimonio, de colaboración, de trabajo conjunto, es lo que Dios va a estarnos hablando todo el tiempo en la Biblia, ese principio. Por eso ese tabernáculo que Dios pide que se le levante es llamado tabernáculo de reunión. Allí vimos Betel, cómo Dios quiere tener un punto de contacto en la tierra. No quiere quedarse en el cielo. Dios quiere fluir hacia la tierra para levantarnos de la tierra al cielo y unir, casar el cielo con la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que es la casa de Dios. Es esa embajada del cielo. Amén. Donde esas escaleras es para subir y para bajar. Primero baja Dios a la tierra y después subimos nosotros sobre los hombros del sumo sacerdote, sobre su corazón. Amén. Llevados al Padre. Nos introduce en el Padre. Por eso dice la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. El Hijo nos introduce al Padre y el Padre también está en nosotros porque recibimos al Hijo y el Padre está en el Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces hay un fluir de Dios a nosotros y una entrada de nosotros en Dios por medio de Jesucristo. Él es la escalera de comunicación del cielo con la tierra. Él es Dios para nosotros y Él es el hombre para Dios. Aleluya. Y ahora nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Gloria a Dios. Y eso es por lo que Él ha hecho. Porque Él nos amó primero y nos dio las cosas primero. Amén. Entonces sigamos leyendo ahí. Tome para mí
ofrenda. ¿Por qué le llama ofrenda? Porque podría a veces en otras ocasiones en relación con el enemigo, Dios le llama botín, porque es un botín de guerra, recuperar de las garras del maligno lo que él se robó. Entonces a veces nos distribuimos el botín que el Señor conquistó en una guerra, recuperado del diablo. Pero cuando se trata de nosotros ya no lo llama Dios botín, lo llama ofrenda. ¿Se da cuenta? Porque eso es lo que Él tiene derecho, que nosotros nos demos a Él como Él se dio a nosotros. Él nos amó primero, nos dio la señal y nosotros debemos corresponder. Eso lo entienden muy bien los matrimonios. Amén. Los matrimonios, basta una pequeña señal del otro y tú entiendes y correspondes. Y mutuamente nos otorgamos uno al otro. Eso Dios nos hizo participar del matrimonio para entender a Dios. ¿Ven? Él primero nos da y entonces ahora nos dice que le hagamos a Él. Él no va a arrebatarlo, Él no va a forzarlo. Él dice, ¿cuántas veces yo quise juntar a tus hijos bajo tus alas, bajo las alas, pero tú no quisiste? O sea que Él quiere que tú también quieras. Y por eso te dio voluntad. Y aunque después de la caída queremos hacer el bien, pero no podemos, no hacemos el bien que queremos, sino el que no queremos, por eso Él venció como hombre. Y Él ahora nos es dado por gracia para que nosotros lo recibamos y contemos con Él y en unión con Él como un matrimonio colaboremos, hagamos las cosas juntos. Entonces, tomen, para mí, ese debe ser nuestro centro, así como el Padre no hace nada para sí mismo. El Padre quiere glorificar al Hijo, incluso el juicio se lo dio al Hijo. Todo lo quiso hacer el Padre con el Hijo. El Padre podía haber hecho todo solo, pero ese no es su carácter. Dios es amor eterno y por lo tanto le gusta hacer las cosas con el otro, con el común consentimiento del otro. Ayer recordábamos esa frase que constantemente la debemos recordar. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace, para que el Hijo lo haga igualmente. O sea que el Padre le revela en el espíritu del Hijo al Hijo lo que Él está haciendo. El Padre es espíritu, Dios es espíritu, es el Dios invisible, pero el Hijo percibe el mover del Padre. Y el Hijo percibe que el Padre lo colocó en esa circunstancia, porque quiere hacer las cosas no solito, sino con el Hijo, para que el Hijo las haga igualmente, es decir, con el Padre y en el nombre del Padre. Y es como si fuera el Hijo, pero no es el Hijo solo, es el Padre con el Hijo. Y no es el Padre solo, el Hijo también dijo, yo nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. O sea, Él tiene ojos para percibir lo que está haciendo el Padre y se dispone y dice, Señor, aquí estoy. Como recordamos en una vez pasada el caso de Esther, Dios providencialmente permitió que sucedieran aquellos problemas con Asuero y con Vasti, y al fin aquel consejero de Asuero llamado Memucán le aconsejó a Asuero que para evitar muchos enojos y problemas en toda Persia tenía que ser un poco serio con Vasti, y si ella no quería acompañarlo y quería avergonzarlo delante de todos, entonces que tomara otra reina. Y ahí fue que tomó a Esther. Y Esther fue muy bien aconsejada por Mardoqueo y le dijo que no se ponga a pedir cosas ni nada, sino que deje que aquellos que están encargados de hacer las cosas las hagan como ellos saben bien. Ellos conocen a Asuero, conocen todo. Y eso fue lo que hizo Vasti, fue guiada. Y ella no sabía para qué había llegado a ese lugar. Ella pensaba que, bueno, había tenido mucha suerte. Sí, eso es verdad también. Eso también es amor de Dios.
Pero Dios estaba pensando no solo en Esther, estaba pensando en todo el pueblo que estaba en peligro de muerte. Y entonces vino el mismo Mardoqueo que la aconsejó, volvió y la aconsejó y le dijo: Esther, Dios puede traer liberación al pueblo por otro lado, pero ¿y si para esta hora estás tú ahí? ¿Se da cuenta? Para esta hora estás tú ahí. Hay un momento en que el Espíritu Santo te dice: pues yo estoy aquí me puso, fue Dios, me puso en estas circunstancias, me dio estas habilidades, puso estas cosas en mis manos, y ahora siento la carga en mi espíritu de que tengo que llenar este vacío que hay en la obra del Señor, en la iglesia. Tengo que recoger este papelito, porque voy a dejar que sean siempre las hermanas las que lo recojan. ¿Por qué no lavo yo el plato si también lo puedo lavar yo? Puede empezar por cosas pequeñas. Y si eres fiel en lo poco, Él te va a poner sobre lo mucho. Entonces dice que el Hijo ve al Padre hacer las cosas, porque el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace. Entonces, a veces Dios te muestra para qué estás tú ahí, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, cómo Dios quiere contar contigo para Él hacer las cosas, pero Él siempre las quiere hacer porque Él es amor, las quiere hacer con nosotros. ¿Ve? Entonces, así el hombre es con la mujer. Yo quisiera estar aquí con mi esposa, no fue posible, pero quisiera que ella esté. Si yo veo un paisaje, quiero que ella lo vea. Si yo disfruto alguna fruta, quiero que ella la disfrute. Así es Dios, mucho más que eso. Él está siempre asombrándonos con esos detalles que ni nos imaginábamos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron en nuestro corazón. Dios las tiene preparadas y le salen, le brotan del corazón de Dios cosas maravillosas que cada vez nos asombra más lo que Él tenía preparado, y de a poquito nos lo va mostrando. Es como un novio que se está declarando a nosotros, así es Dios. ¿Ve? Entonces, por eso ese sinergismo, esa colaboración junto con Él. Entonces, ayer les dije que a veces aparece el verbo de parte de Dios: hagamos, voy a hacer esto, vamos a hacer, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Le haré ayudadora idónea. Pero también Dios dice: harás para mí un santuario, harás para mí un arca. El arca representa al Señor, pero ¿cómo es que dice que nosotros tenemos que hacer el arca? Eso quiere decir que nosotros tenemos que colaborar con Dios para que Cristo se forme en nosotros y sea entronizado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Nosotros debemos hacerle un arca conforme a las medidas que Él dice. Nosotros le debemos hacer una mesa con los panes de la proposición. Nosotros le debemos hacer un candelero. Nosotros le debemos hacer el altar de oro y el altar de bronce. Y todo el santuario, hacérselo nosotros. ¿Con qué lo hacemos? Con lo que Él ha provisto. Él ha provisto lo que necesitamos. Así como tomó de Adán una costilla, que Él se la había puesto ahí, y Adán la cedió en su muerte, vamos a decir, en su sueño profundo, como Cristo en la cruz, le sacaron la costilla, ¿verdad? Y de lo que tomó, le hizo, le edificó una mujer. Y ahora también hay cosas, por la dignidad de Dios, que Él no las quiere hacer solo, ni hacerlas de una vez. Por ejemplo, Dios dijo: sea la luz, y apareció la luz, fue la luz. Cosas que no era sino hablar, sea, y fue. Pero esas son cosas. Pero Dios no quiere hacer solamente cosas. Ayer recordábamos que existe el pecado de omisión, que no es hacer una cosa mala, sino no hacer lo mejor que se puede haber hecho, que es lo que Dios espera.
como defendió el Señor a María Magdalena. ¿Por qué la molesta? Ella hizo lo que podía. Entonces Dios quiere que cada uno haga lo mejor que sabe, a la luz que tiene, lo mejor que puede, hágalo de la mejor manera. En el libro de la iglesia primitiva del siglo I, llamado la Didaqué, ahí hay unas instrucciones del bautismo a los hermanos del siglo I, que ilustra este punto de hacer lo mejor que se puede. Dice, bueno, bauticen en agua, por inmersión en agua corriente. Pero bueno, si no hay agua corriente, entonces bautícenlo en un bautisterio, en una piscina. Y si no hay agua suficiente por inmersión, entonces bautícenlo por aspersión. Es decir, haga lo mejor que puede. Si no puede hacer eso, mire lo que le tocó hacer a los hermanos en Cristo que participaron en la guerra, esa madre de las batallas allá cuando Bush padre atacó a Irak, la primera vez que después su hijo continuó el trabajo, pero el primero, muchos soldados de la patria estadounidenses eran cristianos, y cuando llegaban ellos, y muchos de los musulmanes se entregaban a ellos, y algunos recibieron a Cristo en el desierto, y no había agua para bautizarlo en el desierto, entonces los bautizaron con arena. Algunos dirán, es una herejía, pero bueno, por lo menos la intención era bautizarlos con agua, y si habría algún agua sería en la humedad del desierto. ¿Será que hay humedad en el desierto? ¿Habrá alguna gotita de agua entre la arena? No sabemos, y ellos no tenían con qué bautizarlo, los bautizaron con arena. Hicieron lo que podían. Una vez nuestro hermano Altivir, un compañero que trabajamos juntos en la obra, todo el tiempo estamos, desde 1980, ya hace 33 años andamos juntos. Ya les conté a otros hermanos en otro lugar, aquí todavía no lo he contado, así que voy a contarlo solo para ilustrar. Una vez, como dice la Biblia, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Claro que a veces estamos enfermos por nuestros pecados, pero si los confesamos y se ora por nosotros, Dios sana también el cuerpo. Entonces él agarró el frasquito que había pensando que era aceite, y era vinagre. No era aceite. Se equivocó, agarró el del vinagre en vez del aceite. Y él no sabía que era vinagre, se fue y llevó eso allá, y llegó a orar por el hermano, y cuando lo ungió ahí se dio cuenta que no era aceite, sino que era vinagre. Y ungió al hermano con vinagre, igual el Señor lo sanó. El Señor lo sanó con vinagre, no solamente con aceite. La intención, todo era aceite. Hizo lo que pudo, pero no se dio cuenta. Así que el Señor sana también con vinagre, y algunos son bautizados con arena. ¿Qué le parece? No estoy proponiendo eso como doctrina, solo es para ilustrar. Haga lo mejor que usted sabe. Pasan 3 años, ay, lo hubiéramos hecho mejor si hubiera sabido, pero bueno, en ese momento usted hizo lo mejor que sabía. Dios es comprensivo. No se está probando lo que está mal hecho, pero Dios aprueba la intención, y es lo mejor que usted sabe, lo mejor que usted puede. ¿Se da cuenta? Para Dios la intención, mire lo que acabamos de leer acá: de todo varón es ofrenda que la diere de su voluntad de corazón. O sea, Dios quiere que el hombre ejercite su voluntad y su corazón. Con la caída está afectado, pero con la gracia devuelve la capacidad perdida con el pecado. La gracia te capacita para ser responsable. La gracia no hace en lugar tuyo la cosa, no, ella te capacita y hace contigo. Dios es un Dios que quiere hacer las cosas con nosotros, de toda su voluntad y de todo su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y cómo? ¿Caído? No. Sustentado en la gracia, pero Él en ti y tú en Él. Los dos reinos, el sinergismo, la colaboración.
no en Dios solo. Aunque Él pueda hacer todo solo, Él es amor y no quiere. Él quiere realizarte, hacerte partícipe de lo que Él hace. Por eso es que nosotros tenemos los hijos que van a ser los de Él. Podría Él habernos hecho nacer de un árbol de naranjas o de banana o cualquier cosa, brotar de la tierra como las piñas, ananás, etcétera, pero no. Él quiere que el hombre sea fiel a su esposa, dice, para que haya una descendencia para Dios. Dios quiere tener hijos, Dios quiere tener hijas, quiere colaboración. Nada hizo el Padre solo, nada. Dice, todo lo que ha sido hecho lo hizo por medio de su Hijo, lo hizo con su Hijo, lo hizo en su Hijo y lo hizo para su Hijo. Y a la vez el Hijo no hace nada por sí mismo, sino que todo lo hace con el Padre. Y Él no busca su gloria, pero el Padre busca la gloria del Hijo. Y el Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo, pero el Hijo no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica al Padre. Incluso cuando le dice al Padre que lo glorifique, es para glorificar al Padre. ¿Ven? Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ese es el amor, no está centrado en sí mismo, sino en el otro. Entonces, por eso Dios, como quiere que seamos como Él, y Él nos ofrendó todo en su Hijo, ahora Él quiere que seamos semejantes a Él y a su Hijo, en el mismo espíritu. Y también nosotros le ofrendemos a Dios. ¿Se da cuenta? Que traigan, tomen para mí ofrenda de todo corazón, con toda voluntad. ¿Ve? Eso es para trabajar juntos, para entender lo que Él hace y que Él no va a hacer nada sin nosotros. Él dijo, yo quise juntarlos, pero ustedes no quisieron y yo no los forcé, pero ahora te vas a quedar solo. Tu casa quedará desierta si tú no quieres lo que yo quiero. Lo que yo quiero es juntar todos mis hijos, como la gallina junta sus polluelos. A veces los polluelos se pelean uno con otro, pero no dejan de ser polluelos. Y Dios los quiere juntar bajo sus alas a todos. Y eso es lo que Él quiere. Pero Él quiere que tú también quieras lo mismo para poder hacer contigo las cosas. Entonces Él quiere hacer todo con el Padre. Todo lo quiere hacer con el Padre. Amén. O sea que el Padre quiere hacer todo con el Hijo. El Padre le ama al Hijo y le muestra lo que Él está haciendo para que el Hijo entienda que esto yo lo quiero hacer contigo también. Y el Hijo también entiende al Padre y le dice al Padre, heme aquí, hagamos las cosas juntos. Amén. Abrimos los ojos por la mañana, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy juntos? Pues el Espíritu Santo viene e inspira tu espíritu, pero no fuerza tu alma. Tu alma tiene que decirle al Señor, yo quiero lo mismo que tú quieres, Señor. Heme aquí, haz conmigo según tu palabra. Así fue con María también. Amén. Ella le fue propuesto lo que Dios quería, por eso tenemos espíritu. El Espíritu de Dios sugiere a nuestro espíritu, la sugiere la dirección de Dios, pero requiere el consentimiento de nuestra alma. Y a veces nuestra alma no tiene fuerza, aunque entendemos lo que Dios quiere. Como decía Margaret Darwin ahí en su Biblia vieja que quedó, y le quedó a Washmaní, y decía ahí escrito, Señor, insiste, que no sea yo el que insista y me quede con mi voluntad, sino insiste, no seas tú que yo voy a ceder. O sea, aunque nos demoremos en ceder, cedámosle al Señor. Él no va a esperar para siempre, dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Debemos comprender ese principio de colaboración. Por eso dice, tomen para mí ofrenda de todo varón que la viere. Botines del enemigo, hay que arrebatarlo de las garras del enemigo, pero esta es la novia. ¿Cómo va a violar a la novia? No se puede. Que ella lo dé.
de lo que Él le dio. Él dio primero para que ella tenga con qué darle también al Señor de toda su voluntad y de todo su corazón. Entonces, lo más precioso que Dios está haciendo no lo va a hacer así, sea la luz y ¡pah! Fue la luz, no. Él quiere que tú quieras. Él quiere que tú quieras. Por eso a veces nosotros demoramos las cosas, porque no le damos a Dios voluntariamente. Él podría hacer las cosas sin que oremos, pero si no oramos no le vamos a demostrar que queremos que Él lo haga, sino que estamos contentos con el statu quo. Ah, sí, todo está bien, no vengas todavía, Señor, no vengas porque tengo que terminar la carrera, comprar otro carro, comprar una finca, tengo que terminar este negocio, así que no vengas todavía. ¿Se dan cuenta? A veces no se lo decimos con las palabras, pero esa es nuestra actitud. Entonces lo que hay que decir es: Maranata, ven Señor Jesús. Orar: Señor, haz esto que prometiste, queremos ver. Hermano, Dios está queriendo hacer muchas cosas, pero nadie le pide. Nadie le pide. Como nadie le pide, Él se queda con las ganas de hacer muchas cosas. Dice: miré a ver si había algún hombre en la brecha y no lo encontré. Tiene que haber alguien en la brecha intercediendo, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Señor, venga tu reino, pase este mundo. Cuando tú dices venga tu reino, es como quien dice acabes este otro. Es una oración pesada, ¿no? Dice que de pronto, cuando llegaron los inciensos de los santos a la presencia de Dios, del cielo se tomó ese incensario y lo arrojaron a la tierra y hubo un terremoto en la tierra. El terremoto era fruto de las oraciones, porque cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo pase este mundo. O sea, más rápido los terremotos, más rápido los tsunamis, y que se acabe todo lo removible y venga lo inconmovible. Es como una señora que está esperando el bebé y todavía le faltan unos meses, pero bueno, ojalá sea rápido, pase rápido el parto, esa cosa difícil, y por fin ya tiene el bebecito. Amén. Pero nuestras oraciones son peligrosas para el mundo, pero hay que orar, o si no es peligroso para nosotros. Peligroso es quedarnos. Dios quiere acortar los tiempos para los escogidos, acortarlos, apresurar su venida. Entonces hay que colaborar con Dios, colaborar con Dios. Ese es el principio clave. Otras cosas Él las hizo así, punto, allá aparecieron cielos, tierra, planetas, de todo. No era sino decir sea y punto. Ah, pero una novia. Dios no quiere una novia así, de esas como si fuera esas comidas rápidas que vaya a sale la salchicha lista, no hay que hacer nada. Así no le gusta a Dios. Estamos en todo un noviazgo largo, ¿no? Nuestro hermano Marcelo, que es psicólogo, él decía que no fuera así como la cosa hecha fuera de tiempo, sino que la amistad fuera bien larga. La amistad. El noviazgo ya más corto y el matrimonio para siempre. Pero a veces apenas nos estamos conociendo y ya ni siquiera se casaron y ya tienen hijos. No tiene que ser así. La amistad tiene que ser larga, se tienen que conocer. Ahora, Dios ya nos conoce desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros tenemos que conocerlo a Él también. Y nosotros no somos omniscientes, así que nos toca una amistad larga, conocer al Señor, irlo conociendo, siendo conquistados por el Señor. Amén. Entonces, dice que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ya vemos cómo le gustan las cosas a Dios. No le gusta lo que es mentira, no le gusta lo que es artificial y teatro, le gusta lo que es genuino. Amén. Eso es fundamental, lo genuino. Entonces dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Ahora le toca a Moisés recibir.
Lo que ellos tomaron de la provisión de Dios lo destinaron para la ofrenda, y ahora Moisés es el que lo toma de las manos de ellos en nombre de Dios. Pero miren, hay un vasito de agua, por favor, que a veces se me seca la boca. Gracias. Dice aquí, hermanos, esta es la ofrenda que tomaréis. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que nosotros no debemos darle a Dios lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos gusta o lo que nos sobra, como hacían aquellos, ¿no? Que daban de lo que les sobraba. No, a Dios hay que darle lo que Él pide. Y lo que Él pide es lo que Él proveyó en Cristo. La costilla que salió del corazón de Cristo. Porque a veces nosotros, voy a darle esto a Dios. Y le damos lo que nosotros queremos, pero Dios dice, esto es la ofrenda que tomaréis. O sea, nosotros debemos darle a Dios, muchas gracias mi hermano, debemos darle a Dios lo que Él nos pide, no lo que nosotros queremos darle. Y por eso ayer recordábamos en las pisadas de los patriarcas, por ejemplo de Abraham, los distintos altares que fue construyendo Abraham, hasta aquel último que fue ofrecerle al propio Isaac, que Dios ya se lo había dado, pero él no lo retuvo con avidez, sino que lo que Dios le dio, él lo tenía siempre a disposición de Dios, sin defenderlo con sus garras, porque Dios, no necesitamos defender las cosas, es Él el que nos defiende. Si Él es el que quiere que tengamos, lo vamos a tener, y Dios no añade tristeza con lo que Él nos da. Pero cuando nosotros queremos retener por nuestra propia fuerza, entonces todavía no hemos pasado por ese altar donde también el propio Isaac que recibimos lo tenemos que dejar en el altar. ¿Ven? Y no es el único altar, hubo varios altares en la vida de Abraham. Y esos altares significa que Dios nos dice, mira, en esta actitud no estás confiando, estás siendo agalludo, estás agarrando las cosas por tu propia fuerza, te estás defendiendo o autodefendiendo o autojustificando tú solo. Suelta esas cosas, déjalas. Yo soy el que te defiendo. Yo soy el que quiero que tengas esto y nadie te lo va a quitar. Lo que yo abro nadie lo cierra, y lo que yo cierro también nadie lo abre. Así que no estés con esos temores, agarrado, aferrado a esto, aferrado a aquello. Yo soy tu porción, yo soy tu riqueza, yo soy tu seguridad. No estés ansioso por nada. Confía en mí, yo soy la bendición de todo. Si yo te doy al Hijo, ¿cómo no te daré todo? ¿No dice eso Romanos? Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con el Hijo? No sin el Hijo, el problema es que queremos las cosas sin el Hijo. Pero dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio a su propio Hijo, que es lo más valioso que Él tiene, nos lo dio, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Si lo demás lo hizo para su Hijo y para nosotros, porque somos coherederos con el Hijo. Estamos destinados a ser la esposa del Hijo. Entonces, ¿dónde está nuestra afán? ¿Por qué nuestros temores? ¿Por qué esa gana de autodefendernos, de agarrar las cosas por nuestra propia fuerza? No hace falta. Lo que Dios quiere que sea tuyo, será tuyo y no hay quien te lo quite. Pero no eres tú el que lo defiende, es Dios. Aun cuando tienes ese aferramiento a los dones de Dios, Él quiere librarte de esos temores, porque eso es también incredulidad. Dame a Isaac el que yo te di, dámelo otra vez, ofréceme. Y cuando Él lo ofreció, descansó y Dios se lo devolvió. Y qué distinto es tener a Isaac devuelto por Dios después de entregarlo, que tratar de retenerlo con nuestras propias fuerzas. Entonces se da cuenta, hay niveles de altares. Las pisadas son de fe, cada vez más fe, más fe, más fe. Entonces Dios nos va pidiendo
lo que uno no pensaba que tenían que darle, pero él, ¿quién es el único que merece tener todo? No es del Señor, todo es de Él, solo que Él nos da todo también, pero nosotros tenemos que aprender de Él a darle todo, como Él nos dio lo más amado. Él mismo se nos dio en su Hijo y nos dio a su Hijo y su Espíritu. ¿Cómo nos vamos a darle nosotros todo, que es nada? ¿Qué somos nosotros? Nada. Entonces Él no quiere que nosotros le demos lo que a nosotros se nos ocurre, sino lo que Él pide. Amén. Y entonces estemos dispuestos y no tengamos temor a que Dios nos pida algo. A veces tenemos, ¿y qué tal que Dios me pida que le dé mi vida en un martirio? No nos gusta pasar por martirios, ¿no? Pero a veces, no solo con la vida, como le dice Juan, explicando de Pedro, sino que también glorifiquemos a Dios también con nuestra muerte. ¿Con qué muerte? Le explicaba Juan, decía a Pedro. Porque Pedro que sí, ¿qué le va a pasar a Juan? ¿Qué le va a pasar a Juan? ¿Qué te importa a ti qué le va a pasar a Juan? Sígueme tú. Ay, ¿y cómo? Bueno, cuando era joven, tú hacías lo que querías, ¿no? Ibas donde querías, te ceñías, como muchacho hacías lo que te daba la gana, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres ir. Y entonces Juan explica, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces a veces Dios nos pide algo y dice, sé fiel hasta la muerte. Ay, ay, ay. Yo a veces digo, ¿será que voy a predicar esto y después me lo piden a mí? Pues sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios me agarró en mi propia palabra, no sé qué nos vaya a tocar a cada uno, no sabemos. Wycliffe quería ser mártir y no lo fue. Y Pedro no quería ir, pero tuvo que ir. Te llevará donde no quieras ir, pero vas a ir. Vas a ir y en el camino te vas a ir soltando más y confiando en Dios. Y hasta lo crucificaron como al Señor y Él pidió que lo pongan cabeza para abajo. Y por eso es que los papas se ponen una cruz al revés, porque dicen que son los sucesores de Pedro. No es porque estén rechazando a Cristo, no sabemos eso de cada uno, pero eso es lo que significa esa cruz al revés, que Pedro dijo, póngame cabeza para abajo, o sea, patas arriba, como decimos aquí nosotros. Un poco más latino, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces no le damos a Dios lo que queremos. Él merece todo lo que nos pida. Y lo que Él nos pide es para Él mismo glorificarnos a nosotros, hacernos más cercanos a Él, porque Él es así. Así es el Hijo. Y el Hijo es como el Padre. El Hijo aprende del Padre. Es la paloma la que guía al cordero. Amén. Entonces, ahora empieza a decir algunas cosas. Oro, plata, cobre, que aquí en este caso es como bronce, que son metales preciosos que ya aparecen explicados en el Nuevo Testamento. El oro representa la naturaleza divina, la plata, que era el ciclo del rescate, o sea, el precio del rescatar a la persona, es figura de la redención en Cristo. O sea, lo que Dios nos pide es algo que Él mismo nos da, la naturaleza divina representada en el oro, la redención en Cristo representada en la plata, el cobre o el bronce que representa el juicio de Dios al pecado, estaba en la vasija o en el lavacro de bronce en el atrio, muy significativo. Y luego empieza a hablarnos también de telas: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Hasta ahí es en el
lugar santísimo. Las cortinas interiores, las del hombre interior, que es nuestro espíritu, eran de azul, que representa lo celestial, porque el Señor es el verbo de Dios, que era con Dios y era Dios y es Dios. Y el carmesí, que es el color de la sangre, representa la encarnación para derramar su sangre por nosotros, pero las dos naturalezas están unidas en la misma persona, o sea, el Hijo de Dios es Dios y es hombre. Y luego Él resucitó y quedó el púrpura, que se forma del azul con el carmesí, que es la posición real, porque Él es el Señor. Entonces ahí estamos viendo la naturaleza divina y la naturaleza humana y la unión hipostática entre las dos naturalezas en una misma persona, que es el púrpura. ¿Ve? Ese de hipostática viene de hipóstasis, una palabra que está en hebreo, que se refiere a la subsistencia de la persona divina del Hijo. Que el Hijo antes, cuando estaba solo con el Padre, era el verbo divino, pero luego se hizo también humano y ahora Él es Dios y Él es hombre. Y entonces las dos naturalezas subsisten, por eso unión hipostática en la misma persona. La persona del Hijo es una sola, pero es a la vez divina y humana. Y por eso el púrpura formado entre el azul y el carmesí. Entonces note que lo que Dios nos está dando es su propio Hijo, su propio Espíritu. El lino fino es de color blanco y la Biblia dice que son las acciones justas, primero del Señor Jesús y luego de los santos. Por eso el atrio del tabernáculo era de lino fino, porque el mundo no ve lo que está adentro del santuario, del tabernáculo. El mundo está afuera y lo único que ve son las buenas obras de su pueblo, un pueblo celoso de buenas obras, lino por todo lado del atrio afuera y también adentro. Lo que está adentro se ve afuera. Muéstrame tu fe, el lino fino de adentro, por tus obras, el lino fino de afuera. ¿Se da cuenta? Las cortinas del atrio eran de lino fino. Y luego, encima de esas cortinas interiores que hablan del hombre interior, venían otras que cubrían esas cortinas, que eran pelos de cabra. ¿Por qué el Señor puso pelo de cabra en el tabernáculo? Ni siquiera dice que es lana de oveja, sino de cabra. Porque el Señor sabe que nosotros los seres humanos que formamos la casa de Dios somos pecadores. Y por eso ese pelo de cabra era trenzado y era tratado, porque el Señor tiene que tratar, porque en el hombre interior, pues servimos a Dios, pero el hombre exterior cubre el interior. Y por eso tiene que ser tratado, y ese pelo de cabra era tratado. ¿Ve? Pero gracias a Dios que encima del pelo de cabra había pieles de carneros teñidas de rojo. El carnero es el macho de las ovejas. Y esas pieles teñidas de rojo quiere decir que Él derramó su sangre para cubrir los pecados de la iglesia, del tabernáculo. Entonces adentro está el hombre interior, que es Cristo en nosotros. Azul, carmesí, púrpura y el lino. Pero el hombre exterior tiene pelos de cabra. Ahí está, que tienen que ser tratados. Pero esos pelos de cabra eran cubiertos por pieles de carneros teñidas de rojo. O sea, la obra redentora de Cristo, que nos perdona, nos cubre y nos libra. Y por eso encima de esas pieles de cabra están las pieles de carnero teñidas de rojo. Pero eso no era la última piel. Había otra piel, que era la de tejones. ¿Se da cuenta? Entonces ahí dice, en el 5, en el 4 es pelo de cabra. En el 5, no de cabra, número 4. El 5, pieles de carneros teñidas de rojo. Y ahora dice pieles de tejones. ¿Y saben qué eran los tejones? Unos ratones grandes y feos del desierto del Sinaí.
Eran ratones horribles y una piel gruesa. O sea, la casa de Dios, por dentro está la presencia de Dios. Está el oro, está la plata, está el cobre, están aquellas telas de colores maravillosos. Pero por fuera, lo que la gente ve por fuera es como si fuera un ratón del desierto. Un montón de pieles de estos animales, como quien dice, no hay apariencia. ¿Se da cuenta? Del Señor se dijo, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Como dice también San Juan, así como del Hijo, lo dice Isaías, lo dice el Espíritu también de nosotros. Ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces la gente nos juzga es por la apariencia, nos mira por fuera, parecemos un ratón gigante. ¿Qué le parece? Por dentro está la gloria de Dios y por fuera es un ratón del desierto, esos. Con solo ver uno de los de por acá, uno ya como que no le gusta, imagínese uno de esos grandotes. Pero Dios escogió que la piel de afuera del tabernáculo no tuviera apariencia. El diablo es al revés. ¿Ve? Por fuera hace bonito los monumentos y todo, y por dentro está lleno de huesos de muertos, es todo al contrario. Él no era y quiso hacerse, y el Señor siendo se despojó, todo lo contrario. El Señor no busca la apariencia, el Señor busca la realidad interior, la genuinidad de la fe, la comunión íntima con Dios en el espíritu y en el corazón. Eso es lo que Dios ve, como le dijo a Samuel, mira Samuel, no mire las apariencias, esos que tú estás viendo, eso no son. El mundo ve a Saúl alto, todo bonitón, ¿no? Pero no era. En cambio, ni siquiera habían tenido en cuenta a David cuando Samuel mandó llamar a los hijos. A David dije, bueno, seguro no es David, porque ese está por allá en el campo con las ovejas. Debe ser el primero, el segundo, quizá el tercero, pero David. Y cuando no, ese no es. Esto no es. No es. No juzgues por las apariencias. No hay otro, porque no era ninguno de los que pensaban que era. Ah, sí, ahí se acordaba. No, pero es que ese está por allá, cuidando las ovejas, justo. Eso es lo que el Señor necesitaba. Alguien que le cuidara las ovejas. Y lo trajeron, y ese era. ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo que nos hablan estas pieles de tejones. Nunca debemos juzgar por las apariencias, porque el Señor mira el corazón, como Él dice. Lo que Él mira es el corazón. ¿Ve? Un corazón que recibe la gracia, porque tampoco ningún corazón es bueno en sí mismo, pero recibe la gracia. Esos son los que Dios escogió en Cristo, según la presciencia. Él conoce quiénes recibirían a Cristo, y eso es lo que Él ve. Y eso es lo que Él valora. Nadie se confía en sí mismo, en que es mejor que nadie, nada. Solo que recibe la gracia de Dios. Ahí es lo que Dios ve. Con esos. Y eso dijo Dios, un hombre conforme a su corazón. Y eso que iba a cometer unos pecados terribles, pero igual se iba a arrepentir sinceramente. Aunque a veces se demoró un poquito si no lo reprendía Natán. Pero aún así, Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Entonces, note que todo lo que Él nos pide se refiere a Cristo, a distintos aspectos de Cristo, la humildad de Cristo, ¿se da cuenta? Sin atractivo para que le deseemos, nada de apariencias, lo que importa es el corazón. Y después si empieza la madera de acacia. Si ustedes han visto las fotos de las acacias, no son tan recticas, pero de ahí sale madera recta, porque Dios la endereza. ¿Se da cuenta? Para hacer el tabernáculo, esta madera es lo humano. Dios quiere un tabernáculo entre seres humanos. Escogió vivir entre los seres humanos, vivir la vida humana como la vivió aquí, en una carpintería, etcétera. Aceite para el alumbrado, es el Espíritu Santo. Especias para el aceite de la unción, que representan
lo de Cristo que toma el aceite para traernos el olor de Cristo. Y para el incienso aromático, que son otras especies también. Piedras de ónice, que son las que se colocan en las sombreras, en el efod, que son las sombreras. Y piedras de engaste para el efod y para el temporal, que son aquellas del Urim Tumim, que se colocan aquí en el pecho y también en los hombros, porque el ónice aparece en los hombros y aparece también en el pectoral. O sea, todo esto que hay que tomar es la provisión de Dios en Cristo y en el Espíritu. Ahí es que Dios llena nuestras manos para poderle ofrecer lo que Él quería. Entonces dice, y harán, ¿se da cuenta? Harán para mí. Él ya hizo todo, ya nos dio todo, nos dio el plano, pero mire lo que Dios nos pide a su pueblo que le hagamos. Harán para mí un santuario. Harán un santuario para mí. Ese santuario es la iglesia. Ese santuario es el cuerpo de Cristo. O sea que cada uno tiene que estar ahí para que el Señor tenga un santuario. No 2 ni 3, uno. De nuestra parte tenemos que procurar darle lo que Él nos pide, aunque nos cueste todo, por amor al Señor. Hagamos de nuestra parte lo que podemos, como dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No somos responsables de lo que depende de otro, pero sí de lo que depende de nosotros. Entonces no nos preocupemos por la parte del otro. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué pase con Juan? Sígueme tú. Lo que importa es que tú me sigas y que en cuanto de ti dependa, haz lo mejor que está en ti, lo mejor que tú puedas, hazlo por amor al Señor y por amor a todo el mundo. Persevera hasta el fin en el amor, que no se nos enfríe en el camino. Amén, hermanos, porque el Señor merece esto. ¿Verdad que sí lo merece? Entonces, harán. Ahora esa es la responsabilidad nuestra. Él ya nos dio todo, ahora nos toca a nosotros tomar lo que Él nos dio y hacerle lo que Él nos pide. Un santuario para Él. Y dice, y habitaré en medio de ellos. Eso era lo que Dios quería. Fíjese cuánto le vino a decir esto Dios a Moisés para el pueblo, en el capítulo 25. En el 20, Dios estaba tronando allá arriba. Y eso que estaba tronando poquito, porque si fuera a tronar como Él puede tronar, imagínase solo lo que es las explosiones del sol allá adentro. Eso es un trueno terrible. Ni siquiera podemos mirar el sol porque nos quedamos ciegos. Y el sol es solo una estrellita promedio de una sola galaxia, la Vía Láctea, que no queda ni siquiera en el centro, sino a 2/3 del centro. 2/3 del centro, solo después, 1/3 después del sol para afuera. Y sin embargo, Dios ha hecho millones de galaxias y cúmulos de galaxias. ¿Acaso no sabe Dios tronar? Si estaba tronando un poquitico en el norte era para que seamos realistas, sepamos que nos estamos encontrando con el Santo. Y tronaba solo como para que nosotros le conociéramos y no fuéramos inconscientes ni ligeros. Pero Él podía tronar más fuerte, pero Él no quiere quedarse tronando. Eso fue en el 20. Moisés subió temblando, porque Dios es realista. Escondió a Moisés en la roca herida y lo tapó con la mano y pasó solo la espalda y ya Moisés casi se muere. Moisés no me vará hombre y vivirá, pero te voy a esconder. Y lo protegió para que no se muera, pero quedó temblando y brillando. Mire qué cosa, 2 cosas al tiempo. En el hombro exterior temblaba, uy, como moribundo, como queda uno cuando es como un trauma, pero a la vez resplandecía. En el hombro interior resplandecía, en el exterior temblaba. Amén. Pero Dios podía haber hecho más que eso, pero se le moría a Moisés. Entonces no dejó que se le muriera, pero que llegara por ahí para tener ideíta con qué se estaba metiendo.
que a veces nosotros no sabemos en qué nos metimos, y las cosas santas o santísimas lo son, y Dios nos tiene que enseñar a no ser ligeros, porque aprender el temor de Dios es hacernos sabios, aprender a cerrar la boca, aprender a no aceptar pensamientos ni sentimientos que no se deben, por amor y reverencia a nuestro Padre. Amén. Entonces, hermanos, ahí Dios demuestra que Él quiere bajar y que le hagamos abajo el santuario, allá abajo, ya no arriba, sino allá abajo. Me seréis hijos e hijas. ¿Ve? Dios quiere tener familia, Dios quiere bajar la escalera y tener un contacto abajo, y ese contacto abajo es Betel, y ahora ese Betel se torna un tabernáculo. Ahora empieza a describirnos los muebles desde el interior para afuera, aunque nosotros entramos de afuera para adentro, Dios empieza a revelarlo desde adentro para afuera. No voy a entrar en todos los detalles porque, mire, porque se nos enfría el almuerzo, pero por lo menos, sí, me perdonan, bueno, gracias a Dios. Solamente quiero llamarles atención a unos detallitos que aparecen aquí en el 10. Mire, Harán, note que también tenemos que hacerlo. Lo del arca tenemos que participar para que Cristo se forme y sea entronizado allá en el lugar santísimo del tabernáculo. Tenemos que colaborar. Harán, esto es lo que nosotros tenemos que hacer con lo que Él nos dio. ¿Amén? Luego, mire lo que dice en el verso 13. Harás, perdón, unas varas de madera de acacia. Esas varas son para llevar el arca. Hay que hacer el arca y hay que hacerle las varas. O sea, tenemos que cooperar con la formación de Cristo en nosotros y con el movimiento del arca. El arca tiene que ser llevada, hay que ponerle ruedas, hay que llevar al Señor, hay que transportarlo, hay que llevar su gloria, su testimonio, su palabra. Estas barras son como las ruedas que vio Ezequiel en el trono de zafiro donde estaba el Hijo del Hombre, en la gloria. Él estaba sentado sobre las alas de los querubines y arriba sobre las cabezas, pero al lado de los querubines habían aquellas ruedas, y las ruedas eran para transportar el trono. Entonces dice que el Espíritu estaba en las ruedas, y Dios decía, rueda, y rodaban. No tenían que dar la vuelta porque tenían caras para todos lados. A veces había que moverse en dirección al cordero o al animal de sacrificio. A veces el Señor nos lleva al sacrificio, y a veces nos lleva a poner los pies sobre la tierra, cara de hombre, ¿verdad? Cara de águila, cara de león, esas 4 caras. ¿Ve? A veces estamos por allá en las nubes adorando al Señor y después hay que salir a lavar los platos. Amén. A veces hay que trabajar y poner los pies en la tierra, y a veces estar como el águila en el cielo. A veces rugir como un león y a veces trabajar como un buey de sacrificio. Arar, 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 y después al asado de otros. Que los otros coman asado de nosotros. A veces nos dirige el Señor para allá o para acá. Él nunca da la vuelta, Él siempre va de frente para cualquier lado, porque los querubines que conforman el lugar de su trono tienen 4 caras a los 4 lados, y no todos son iguales, porque a veces es tiempo de arar y de sacrificio, a veces es tiempo de rugir, a veces es tiempo de volar, y a veces es tiempo de tener los pies en la tierra. Y no sabemos para dónde nos toque ahora. Hay que estar debajo del trono, y el trono es el que se mueve siempre de frente para cualquier lado. Amén. Entonces ahí está el trono. Aquí todavía la tipología era más simple. Entonces está representada por los 4 levitas que llevan el arca sobre sus hombros. Note, no en un carro, ahora es sobre los hombros.
carga de la palabra de Jehová o de Yahvé en el corazón. Puede ser que un levita sea alto, otro sea bajito, uno es apurado, otro es lento, y les toca entre los cuatro llevar el arca. Ay, ay, ay. A mí que yo soy paquidérmico, gordo, camino bien despacio, y hay hermanos que caminan a todo, y mi corazón no lo puede alcanzar. Entonces a mí me toca como subirme y apurarme, al otro le toca como que agacharse y ir más despacio para poder ir juntos. Así es en el cuerpo, hermano, nos toca aprender la coordinación para llevar juntos, porque el Señor quiere llevarlo juntos, porque el Señor es muy rico, a Él hay que verlo desde todos los ángulos. Por eso Mateo lo ve desde un ángulo, y Marcos desde el otro, y Lucas desde el otro, y Juan desde el otro, pero Él no es solo como lo ve Lucas, pero tampoco es solo como lo ve Juan, ni como lo ve Mateo. Hay que verlo desde todos los cuatro ángulos. Y por eso necesitamos hacerle un santuario para verlo desde todos los ángulos. Nosotros tenemos nuestro ángulo, pero no debemos aislarlo en nuestro ángulo. Nosotros debemos aportar nuestro ángulo, pero saber que otros tienen también sus ángulos, y necesitamos aceptar los ángulos de los otros. Los otros también son de Cristo. Tienen algo de Cristo como nosotros, y también tenemos algo de nosotros que necesita ser tratado en esa comunión, y aunque sea difícil, Él dijo que así sería. ¿Cómo es que se hace el pan de la proposición? Amasando el trigo con el trigo hasta quebrarle la cáscara de afuera de tanto sufrimiento a veces. Una zarandada y sale a volar toda esa paja. Pero va quedando el granito, y luego se muele el grano y queda flor de harina. ¿Sabe qué quiere decir flor de harina? Polvo de trigo molido. O sea, somos molidos hasta quedar en polvo. Y luego que estamos ya vueltos polvo de harina, flor de harina, nos amasa con aceite, y después de amasarnos nos mete en el horno. Y en el horno nos cocinamos por un lado, luego hay que voltear la torta para cocinarla por el otro lado. Y así son los panes de la proposición. Y una proposición no es una propiciación, no. Propiciación es la muerte de Él por nosotros, pero proposición significa una propuesta. Y el pan de la proposición, cada tribu es un pan, como cada iglesia es un pan. Entonces, el pan de la proposición es la propuesta de la vida eclesial en Cristo. Por ejemplo, Mao y los comunistas tienen su propuesta, y los nazis, Hitler, ellos tienen otra propuesta. Y ahí está la concertación, y está la derecha y la izquierda, y el centro, y partidos comunistas, populares y elitistas, toda clase de propuestas, pero Dios tiene la propuesta de Él. La propuesta de Él es la Trinidad vivida en la iglesia, y por eso tenemos que ser vueltos polvo de harina, para poder aprender a hacer un pan, una propuesta sobre la mesa de Dios y de los hombres. ¿Ve? Ese es el pan de la proposición, y ese pan se hace con harina molida, y si no se muele, ¿qué dice el Señor? Si el grano de trigo no cae y muere, se queda solo. Para no quedarnos solos tenemos que aceptar ser molidos y amasados unos con otros y pasados por el horno de la prueba, y todo lo que sufrimos es simplemente el horno, o puede ser que todavía no sea ni siquiera el horno, sino la molida. Dios está moliendo el hombre exterior, la cáscara dura, nuestro ego, nuestra naturalidad. Eso duele. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, ese conforme es la conformación a Cristo. La conformación a Cristo es que nuestras formas, nuestros nudos, nuestras durezas son vueltas migaja en la mano de Dios, pero es para hacernos amoldables, a comprender unos con otros. Eso nos cuesta, pero debemos entenderle a Dios. No tenemos que desanimarnos de las pruebas que tenemos que pasar. Tenemos que entender que simplemente somos trigo de Dios que está en la molienda, y de la molienda pasa a la amasada, y de la amasada pasa a la horneada.
Y de la horneada por un lado pasa a la horneada por otro lado, pero tranquilo, Dios no va a dejar quemar el pan. Cuando el pan está a punto, ¡ay! Es un aroma que llena toda la casa. ¡Ay, qué tan rico!, ¿verdad? Y se pone sobre la mesa. Esa es la propuesta de Dios. La vida de la Trinidad formándose en la iglesia. Y cada pan es una tribu. Cada pan es una iglesia. Como dice el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ese es el pan. ¿Ven? Entonces, hermanos, Dios dijo que le hagamos una mesa con estos panes. ¿Será que le vamos a hacer lo que Él nos pide? A veces queremos hacer lo que es más fácil para nosotros, pero hay que hacer lo que Dios nos pide. Hacerle el altar, el de oro y también el de bronce, hacer el candelero. ¿Será que hemos hecho en nuestra localidad un candelero? Dios quiere que en cada localidad le hagamos un candelero. Él es el que nos lo pide, porque es el reino de Dios que va avanzando. Y su asamblea, la de su reino, la que Jesucristo dice, mi iglesia, es el candelero en cada localidad. Y hay que hacerle candelero, hay que hacerle altar, hay que hacerle santuario, y aquí empieza a describir todo lo que hay que hacer. Harás, y harás, y harás. Por todo lado dice harás, llega a la mesa de los panes, harás, y le harás 4 anillos de oro, harás también las varas y sus platos, y los pondrás en tal parte, y harás un candelero así, y así, y así, y así. Entonces empieza a hablar de todos esos detalles. Aquí no da, sino para ir mirando qué es lo que hay que hacer. Pero si tú de verdad quieres hacer, tú vas a consultar, vas a entender, y en cada frase vas a comprender la delicadeza del corazón del Señor, que por amor tú le vas a hacer. Qué lindo es cuando ella hace lo que a Él le gusta porque lo conoce. Se da cuenta, le importa no lucirse con lo que ella quiere hacer, sino que ella conoce lo que a Él le gusta. Eso es lo importante. Hacerlo todo para que Él se alegre. Y esto que Él nos pide es todo. Hermano, mire, al final Dios nos pide todo. Porque si dejamos un clavito en la pared que no es de Él, ahí el diablo va a colgar toda clase de abrigos puercos. Así que Él nos va pidiendo todo, por eso altares. Cuando ya pensamos que habíamos dado todo, Él nos dice, hijo, y todavía no hemos dado este asunto aquí, no lo has soltado en mi mano, todavía lo retienes, todavía quieres las cosas a tu manera. Dámelo, dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo. Amén, hermanos. Y entonces así colaboramos con Dios, hermanos. Ya llegó la hora de almorzar. Me perdonan, ni siquiera pudimos leer los pedacitos, solo los títulos, ¿verdad? Pero que sea por el momento suficiente. Vamos a dar gracias al Señor. Querido Padre Dios, te damos gracias que tomas tiempo con nosotros. Eso quiere decir que todavía crees en nosotros. Que nosotros creamos en ti, Señor, es natural. Debe ser así, pero que tú creas en nosotros, eso nos asombra, Señor. Que todavía nos hables, que todavía nos concedas dedicar un tiempito a oír lo que tú has inspirado en tu palabra. Ojalá, Señor, te hayamos oído. Ojalá tengamos oídos para oír y oírte a ti y corresponder a ti, Señor, porque no queremos lo nuestro, queremos tu alegría y que nos hagas entenderte, que nos gloriemos en poder entenderte y no en ninguna otra cosa, como dijiste por Jeremías. Henos aquí, Señor, concédenos de verdad querer agradarte, humillarnos hasta el polvo de la tierra como flor de harina, de manera que tú puedas amasar y hacer esta propuesta de vida a todos los hombres para vivir delante de ti, en comunidad, en comunión. Ayúdanos, Señor.
Perdónanos nuestros pecados, en lo que no sabemos cómo actuar, ve delante de nosotros. Enséñanos a hacer las cosas de manera que tú puedas aprobarlas y tú puedas defendernos. Y nosotros no nos preocupamos con nosotros mismos ni con los que nos acontezca, porque tu palabra dice de que no tengamos cuidado de nosotros, que tú eres el que tiene cuidado de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Pueden apagar los